nos sentimos contentos de verles, como también a los televidentes, oyentes que nos ven en diferentes partes del mundo, en España, en Europa, Sudamérica. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a culminar, estamos en el último domingo del mes de octubre y vamos a desarrollar el tema velad y orad para que no entréis en tentación. Desde los tiempos de Jesús, Él nos advierte que el enemigo siempre anda al acecho. Y cuando usted menos lo acuerde, Él se hace presente. Por lo cual usted y yo tenemos que trabajar en prevención. Siempre andar preparados, en oración, en lectura de la palabra, porque no sabemos en qué momento Él aparece. Vigilar, velar, es vigilar, es estar atento, es conocer el trabajo que el enemigo está haciendo alrededor del mundo. Vemos las cosas que están sucediendo y nosotros tenemos que estar conscientes de la manera en que Él opera. Es un estratega, pero nosotros lo vamos a contrarrestar cuando estemos vigilantes, cuando estemos orando, para que no cedamos a la adversidad, porque el adversario va a estar ahí, pero Él va a llegar hasta donde usted y yo le permitimos, hasta ahí Él va a llegar. Porque el Dios nuestro es todopoderoso y Él nos prepara, se anticipa y nos dice las cosas que se van a dar, que pueden suceder, y Él siempre nos dará siempre la salida. Entonces tenemos que velar y orar, vigilante en los tiempos. Y hoy imagínense por tanto medio que se puede utilizar para que el enemigo pueda actuar. Es muy astuto. El enemigo utiliza muchas cosas para atraer, para seducir. Una empresa hotelera está ofreciendo que va a dar 5,000 empiras a la persona que lleve el disfraz más terrible que se da en esta época. ¿Qué le parece? La tecnología ha crecido, todo avanzado, pero el ser humano, en vez de acercarse a Dios, toma decisiones erróneas e equivocadas. Y por eso suceden tantas cosas en estos momentos en los cuales hay que tener sumo cuidado. ¿Qué es lo que dice Mateo 26:41? En Mateo 26:41 dice lo siguiente: velad y estad firmes, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. Nos dice: vigilen, oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tenemos que estar vigilantes y orar constantemente para que no entremos en tentación. Somos frágiles y por eso necesitamos de la ayuda de Dios, y Él nos dice: oren, oren, fortalezcanse en mí. Él nos dio de su ejemplo. Jesús se fortaleció en la oración. Antes de ir a la cruz del Calvario, dice que Él oraba intensamente, porque Él no iba a la cruz como Dios, como el Hijo de Dios, sino como cualquiera uno de nosotros. Pero Él iba a buscar la presencia de Dios en el Getsemaní, oraba más intensamente. En cuanto la hora se acercaba de la prueba, Él se preparaba. Y es de esa manera que el Señor venció y pagó el precio de nuestra salvación de cada uno de nosotros. Y usted y yo estamos agradecidos por la bondad y la misericordia
de nuestro Dios. Eso, si Él lo hizo, usted también y yo tengo que hacerlo. Tengo que orar. Vemos tantas cosas que suceden alrededor del mundo, situaciones difíciles y complicadas. Entonces siempre nosotros tenemos que, como dice la gente que juega fútbol, los entrenadores, hay que estar jugando con pelota adelantada. Hay que anticiparse porque el enemigo es real y puede causar mucho daño. Entonces usted y yo tenemos, como que el que maneja en esta ciudad dice, tiene que manejar a la defensiva. ¿Qué quiere decir eso? Viendo por el retrovisor, por los espejos por enfrente, de repente se cruza una moto o algo por ahí, porque no hay suficientes calles. Ya deberían de ser unos 3 anillos periféricos a nuestro entorno, pero mientras no hay que manejar a la defensiva, porque cuando usted menos acuerde tiene una moto aquí, tiene otra para acá y usted no haya por dónde agarrar. Y eso le va a causar estrés. Entonces hay que prepararse en eso. Entonces hay que orar. Padre, dame tranquilidad para yo salir de mi casa, Señor. O sea, a alguien le falta que a mí me sobre. Tranquilidad, serenidad. ¿Cuántos accidentes hay a diario acá? Yo solo ayer vi 3 accidentes y casi un cuarto que se da porque todos quieren pasarse. Yo me parqué hasta que todos pasaron, entonces yo me fui. Uno debe de anticiparse. Así es en la vida espiritual. Uno debe anticiparse porque el enemigo no descansa. Quiere que le hagamos compañía. Y usted y yo no lo vamos a permitir en el nombre del Señor. Con la ayuda del Señor vamos a salir adelante. Conscientes que vivimos momentos de mucha incertidumbre, tenemos que vigilar y orar para superar las adversidades. Con la ayuda de nuestro Dios lo lograremos. Y así no nos dejaremos seducir del engañador que anda ahí, para no seducir ni caer en los deseos de la carne, con la ayuda de Dios. Dice Marcos 13:33: mirad y velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mire cómo dice aquí: velad, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. ¿Cuándo va a llegar el enemigo? Si usted supiera que un ladrón va a llegar, si usted se prepara, aunque sea como una vara para hacer bulla, aún como un pito, para saber que hay alguien adentro. Entonces nosotros libramos que una batalla espiritual, y eso cada día nosotros vamos a sentir la presión, en lo cual eso requiere que tenemos que orar más, buscar su presencia. Cuando Dios nos levante por la madrugada, algo quiere el Señor. Yo tengo que buscar su presencia, fortalecerme en su presencia, porque es una lucha espiritual. No es cuestión de fuerza, sino en la preparación que nosotros tengamos y el usar la palabra de Dios para poder reprender cualquier pensamiento inicuo del enemigo que quiere colocar en nuestra mente campo de batalla, y de esa manera contrarrestarlo. Dice: velad y estad firmes en la fe. No debemos ceder nada, no debemos ceder espacio. Tenemos que mantenernos firmes. Tenemos que ser gente que decide de vivir para Dios. No se puede vivir a medias tintas. Tenemos que decidir para quién vamos a vivir, a quién le vamos a depositar toda nuestra confianza, porque la palabra dice eso: firmes en la fe. ¿Sabe que una de las cosas que el enemigo quiere es bloquear nuestra fe y decirnos: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué ha sido de tu Dios? Dios está ahí, siempre va a estar, pero el enemigo siempre está diciéndonos: mira que estás enfermo, mira tus finanzas, mira que te despidieron, hay desempleo, hay esto.
Sabemos que todo esto se va a dar. Pero cuando usted y yo, todos nosotros, depositamos toda nuestra confianza en Dios, si Dios tendrá que mandar maná del cielo, Él lo va a hacer, porque somos sus hijos. Y Él tiene sumamente cuidado de cada uno de nosotros. Primera de Corintios 16:13, ¿qué dice? Primera de Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Importante, mire lo que dice aquí: velad, vigilar, estad firmes en la fe. El enemigo quiere bloquear nuestra fe, que cuestionemos a Dios, que murmuremos contra Dios. Y eso, si usted no tiene fe en Dios, si perdemos la fe en Dios, hemos perdido todo. Hemos perdido todo, porque para acercarse a Dios hay que tener fe. Si usted quiere agradar a Dios, si nosotros tenemos que querer agradar a Dios, tenemos que tener fe. Y si nos vamos a acercar a Dios, tenemos que acercarnos con fe. Porque sin fe usted y yo no podemos agradar a Dios. Tenemos que acercarnos con fe. Entonces el Señor nos dice en estos tiempos que nos mantengamos firmes en la fe. ¿Y cómo nos vamos a mantener firmes en la fe? Leyendo la palabra, oyendo la palabra, escudriñando la palabra, guardando la palabra, accionando la palabra en todo tiempo. Porque la palabra del Señor tiene poder, la palabra tiene autoridad. Y nosotros vamos a utilizar la palabra cuando el enemigo quiera colocar cosas que no construyen, sino que destruyen nuestras vidas. Eso hay que hacerlo. Dice: portaos varonilmente, esfuércense, no tengan temor. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Dice: esforzaos. Tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque la carne se revela. La carne no quiere orar, está cansada. Pero cuando el Señor nos pide que nos levantemos, tenemos que hacerlo. Porque la batalla es fuerte. En estos últimos tiempos la batalla es fuerte. Aunque todos lo hacen como jugando. Mire, Satanás es astuto. O sea, ustedes y yo tenemos que hacer un esfuerzo. Eso se le dijo a Josué, el sucesor de Moisés: mira que te mando que seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Usted y yo queremos que el Señor nos acompañe siempre, todos los días de nuestra vida. Entonces, esforcémonos y seamos valientes. ¿Vamos a encontrar obstáculos en el camino? Sí. ¿Vamos a tener adversidades? Sí. Pero esas pruebas serán superadas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien anda con nosotros a través de su Espíritu Santo. Él nos acompaña. No vamos solos. No vamos solos. Por eso Dios dice: yo les mandaré el Espíritu Santo, el cual los va a guiar a toda verdad. El enemigo trata de secar a la gente espiritualmente. Mucha gente que oraba. Hay gente que hace mucho tiempo buscaba su presencia. Pero el enemigo trata de alejarnos, de desubicarnos, de apartarnos del Señor. Y usted no debe de permitir eso. Porque mayor es el que está con cada uno de nosotros que el que está en el mundo. Usted tiene que discernir en el Espíritu. Ay, ¿por qué me estoy alejando? ¿Por qué no voy a orar? ¿Por qué no voy a leer la palabra? ¿Por qué no me voy a congregar? Esto no procede de Dios, sino de la oscuridad. Y usted tiene la autoridad en el Señor y dice: tú te vas de aquí. Tú no tienes arte ni parte en mi vida. Mi vida le pertenece a Cristo el Señor. Así tiene que ser. ¿Cuánta gente es desanimada hoy en día? ¿Cuánta gente que dice: cuando acordé ya estaba afuera? Porque no se prepara. Porque es una lucha espiritual.
¿A qué vas a ir a la iglesia? Está fresca la mañana, en los días tan frescos. ¿A qué vas a ir? ¿Por qué no duermes? El enemigo va socavando por ahí, cuando menos se acuerda está con un pie en el mundo, porque eso es lo que él pretende. Él quiere destruirnos, él quiere matarnos, él quiere robar, pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en él, para que cada uno de nosotros podamos ver su gloria a nuestro favor, manifestando esa presencia en todo lugar. Como dice Asa en el Salmo 75, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino solo a ti. Y fuera de ti, Señor, yo no necesito nada. ¿Quién le ha dado a entender a usted que necesitamos agradar al mundo y agradar a Dios? No, nosotros nos vamos a agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo vamos a agradar a aquel que nos tomó por soldado, que es Cristo, y no vamos a negociar la salvación que tenemos en Dios. Entonces hay que velar y estar firmes en la fe, en sus convicciones, que más bien cada día se fortalece, no se debilita, sino que más bien se esfuerza en agradar a Dios. Porque muchas veces, si dejamos de hacerlo, entramos en desánimos espirituales. Perdemos toda motivación, porque eso busca el enemigo, que usted no quiera seguir. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Y esos valientes están aquí y nos están viendo y nos están escuchando. Amén. Nos vamos a esforzar para portarnos varonilmente. Vamos a esperar en Dios, vamos a descansar en Dios. Una de las cosas que nos falta a nosotros es descansar en Dios. El apóstol Pedro nos dice: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Ya no más arrimados al Señor, usted y yo somos llamados a descansar en Dios. Jesús, hablando también 11:28, dice: vengan a mí todos los trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y si el Señor lo dice, yo lo creo. Y usted tiene que creer lo que Dios cumplirá, su promesa y su palabra en su vida. El Señor lo hará. Y Él es de generación hasta generaciones. Él es nuestro Dios. Y Él hará lo que sea necesario para que nosotros podamos salir y superar cualquier obstáculo en la vida. Hay que permanecer constantemente sin fluctuar en Dios. Dios no quiere que seamos como las olas del mar, que va y viene. Él quiere que nosotros seamos, que permanezcamos en Él, y que seamos constantes. No que si un día estamos bien, otro día estamos mal. El Señor ya nos advierte y nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Hermanos, estamos al lado del que venció a Satanás, a la oscuridad. Y usted y yo tenemos que creerlo eso y permanecer en Dios. Ser constantes en Dios. Problemas van a haber, circunstancias van a haber, desiertos van a haber, problemas difíciles van a haber, problemas de salud vendrán, problemas económicos vendrán. Pero es ahí donde usted verá la gloria de Dios. Ahí usted verá que Dios sabe. Como dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13 dice que Dios no va a permitir una prueba más de lo que podamos resistir, sino juntamente con la tentación, Él nos dará la salida. Tenemos un Dios interesado en nuestro bienestar. Él no quiere el mal, Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces hay que permanecer apegados a Él, hay que permanecer en Él. Va a llover, va a venir tempestad,
Van a venir muchos momentos difíciles, pero eso nos ayudará a ver y a depender de Dios, de que Dios es todopoderoso, de que Dios hizo cosas extraordinarias en el pasado. Él hizo cosas hermosas y que es capaz de hacerlas hoy en día. ¿Qué dice Hebreos 13:8? Que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Si hizo milagros en el pasado, los puede hacer hoy. Es el Dios de provisión. Si hay escasez, Dios es capaz de tocar inclusive a personas inconversas para bendecirlo a usted, porque Él es Dios. Pero no claudiquemos en nuestra fe, permanezcamos en Dios. Un llamado urgente de Dios a mantenernos despiertos y atentos a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Un llamado del Señor, que estemos alertas. Una de las cosas que yo admiro a los norteamericanos cuando dicen que va a haber presencia de algo natural, que van a ver que el agua va a subir a tanto, y vienen y sellan sus puertas, sellan sus ventanas y se van. Nosotros también tenemos que estar alertas, porque la arma más poderosa del enemigo Satanás es el desánimo. Mucha gente se desanima en el proceso al camino de la vida eterna y se quedan a mitad de camino. Y Dios no quiere que nadie se quede, pero que pongan en práctica la palabra. Dios está con nosotros y no importa el pozo cenagoso donde usted haya caído, el Señor lo sacará de ahí. ¿No se acuerdan lo que pasó con Job? ¿Qué pasó con Job? Un hombre que hasta ayunaba por sus hijos si habían pecado. Y se presenta Satanás delante de Dios. Le dice, Él te bendice, Él está contento porque lo bendices. Y Dios autoriza y le dice, está bien, pero no le toques su alma. ¿Ya se imagina que a ustedes o a mí me pasara eso? ¿Nos mantendríamos firmes en Dios? ¿Estaríamos firmes y fortalecidos en Dios? ¿Y qué pasó con él? Dice que con todo eso, Job no pecó contra Dios. Y se le retribuyó todo lo que se había perdido. Sus hijos, sus propiedades, sus amigos y su casa. Pero él no murmuró contra Dios. Era un hombre fiel en fe hacia su Dios. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay algo que no tenemos que negociar con nadie, es nuestra relación con Dios, nuestra fe en Dios. Él es el único que nos ha dado salvación. Nadie nos puede dar salvación sino que el Señor, y nos debemos a Él. Y tenemos que ser agradecidos y mantenernos y seguir adelante, porque aquel día se va a terminar toda lágrima, todo lamento, todo dolor. Y viviremos para cantar al que vive por los siglos de los siglos, a Cristo el Señor. Amén, amén y amén. Eso es. Velad y orad para no caer, porque la oración y la fe son necesarias para nuestra vida diaria. La oración, la fe, la oración con fe es importante para nuestra vida diaria, porque el enemigo anda ahí. Mire cuánto alcoholismo se está consumiendo, mire cuánta droga se está consumiendo, y eso, Satanás está detrás de todo eso. Ya no somos Honduras no es un lugar donde pasaba la droga. Ahora se está consumiendo y se está sembrando la droga. Y somos un país altamente cristiano. Algo está sucediendo. No hay que ceder. Hay que pararse firme y seguir adelante con la ayuda de nuestro Dios.
Dice Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Cuidado, cuidado, el Señor no viene. Me voy a afirmar cuando sepa que el Señor va a venir y nadie sabe. Ni Cristo sabe. Solo el Padre sabe cuando aquel día va a venir. Entonces vivamos este día como que si fuéramos el último día, aunque hagamos planes por un futuro. Cuando menos lo pensamos, el que ha de venir, vendrá. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor vendrá. Entonces cada día usted y yo tenemos que estar preparados. Los que me ven, los que me escuchan, tenemos que estar preparados. Porque el Señor vendrá. Y no tardará. Debemos de seguir al Señor como lo hemos hecho hasta hoy, con mucha devoción. ¿Usted viene con alegría y con gozo a la casa del Señor? Si usted ve, nota que viene con nada de deseo, Dios le, Padre, en el nombre de Jesús, eso se va de mi vida. Tú eres mi pasión, tú eres mi Señor. Aunque me digan que de repente que está extraviado, que necesita ayuda psicológica, usted tiene que saber que al acercarse a Dios siempre le va a resultar para bien. Mire cómo dice Josué 23:8. Josué 23:8. Vamos a leer este verso todo. Colóqueme, ¿quién está ahí? Josué 23:8. Mire qué lindo lo que dice este verso. A la cuenta de dos, mire qué hermosa esta expresión. 1, 2. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho, sin fluctuar, constantes, permanentes. Dice, mas a Jehová, le dijo Josué al pueblo, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis. Han visto la mano poderosa de Dios. El mar se abrió, pasaron en seco. Pues entonces, mas a Jehová vuestro Dios seguís, como lo habéis hecho hasta hoy. No vamos a claudicar. No, un día vamos a creer, otro día vamos a dudar. No, usted y yo somos constantes y firmes en Dios. No vamos a claudicar. Nuestra vida le pertenece al Señor porque Él pagó un precio muy grande en la cruz del Calvario. Y todo lo que somos se lo debemos a Él. Firmes, constantes y creciendo en el Señor. ¿Ha crecido usted en el Señor? ¿Cuánto tiempo tiene de estar en la casa del Señor? ¿Tiene mayor conocimiento de Dios? Si no, preocúpese. En la iglesia hay desde cuando la gente acepta, hay nuevos convertidos. Después sigue, pasa el bautismo, después pasa el discipulado, después pasa el instituto. Si usted quiere conocer más de Dios, debe interesarse como persona seguidora del Señor. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con usted y para conmigo? Tenemos que escudriñar la palabra. Dice Pablo a los Corintios, 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Usted y yo tenemos que estar creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Ha crecido en el Señor? ¿Cuánto conoce de Dios? ¿O cualquiera le bota su fe? ¿Cualquiera lo pone en tela de duda? ¿O usted es una persona que persiste en conocer más de Dios porque mucha gente busca razón de su fe? El Señor quiere eso en nosotros, como dice el apóstol Pablo acá. Estad firme, constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Eso es lo que tiene que hacer cada uno de nosotros, crecer en Dios. Que no haya ninguna duda. Como dijimos anteriormente, porque sin fe no se puede
agradar al Señor. Así tiene que ser, hermano, en nuestras vidas. Mas el fin de todas las cosas se acercan, por lo cual tenemos que ser sobrios y velar. ¿Qué es lo que observamos? Los acontecimientos que se están dando en el Medio Oriente, en todas partes del mundo. Dice 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, no te angusties, y velad en oración. Estad pues firmes en su libertad. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Si el Señor nos ha libertado, ¿por qué vamos a volver otra vez al mundo a ser encadenados? El Señor nos ha dado una nueva identidad. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despierta de ese letardo. No, más allá, más allá, más allá. No, es el tiempo de buscar constantemente su presencia. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son malos los días. Efesios 5:15-16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Malos, malos. Mire cuántos problemas hay hoy en día, aún entre los hijos con los padres, en asuntos de herencia. Ese es un problema hoy en día. Un problema. Un hermano tuvo que ir a consulta al médico y se asustó porque había un abogado ahí donde estaba la persona. Y él dice que sintió algo que porque estaba ese abogado ahí. Porque ahí estaba su familia. Porque querían ver que firmara a quién le iba a dejar la herencia. Y el hombre, imagínense, con un cáncer en una etapa final. Ve cómo ha llegado el ser humano, que ha puesto su corazón en las cosas materiales. Y las cosas materiales hoy son, mañana no son. Lo que es eterno es lo que usted y yo tenemos en Dios. Y tenemos que permanecer en eso. Permanecer en eso. Permanecer. Así tiene que ser. Y dice, y no participéis de las obras infructuosas de la carne. Efesios 5:11 dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas. No, es que solo es un traje de momia que me voy a poner. Fuera eso en el nombre de Jesús. Mejor venga a traer tratados a la iglesia y voy a predicar. Usted es luz, nosotros somos luz. Salimos de la oscuridad, tenemos que hablar de Jesús. Entonces es el tiempo en el cual la iglesia del Señor tiene que despertar. Dejar toda comodidad y decir, yo tengo que anunciar. Tengo familia que no conoce del Señor. Tengo que hablarles. Tengo que hablarles. Así tiene que ser. Los otros días estaba hablando con un mecánico que me dijo que era amigo suyo, porque ya lo estaba invitando yo a la iglesia. No, le digo, tienen que ir a la iglesia. Sí, el hermano es mecánico y va a la iglesia, pero usted también necesita de Jesús. No, ahí voy a ir, me dice, ahí voy a ir. Pero estoy persiguiendo porque lo quiero ganar para Cristo.
Uno tiene que hablar de Jesús. Usted no tiene que avergonzarse de hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está preparando un lugar para que donde Él esté, todos nosotros podamos estar. Amén, 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 amén. Y quiero terminar diciendo, por lo cual tenemos que velar en todo tiempo, hermanos. No sabemos el día y la hora. Mire este versículo como dice. Lucas 21:36. Lucas 21:36 dice: velad pues en todo tiempo, orando, para que seas tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Mire cómo es la palabra, nos advierte, nos dice: hey, orad en todo tiempo para que te puedas mantener firme y digno para la venida del Señor. Entonces hay que vivir un día a la vez. Hay que retener lo que tenemos en Dios y hay que ser agradecidos. Dice Colosenses 4:2: perseverad en la oración, velad en ellos con acciones de gracia. Y conclusión dice: hoy más que nunca tenemos que vigilar y orar y estar atentos a los tiempos que estamos viviendo, tiempos peligrosos, porque la venida del Señor se acerca. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento y en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya no habrá dolor, ya no habrá lamento, sino alegría y alabanzas a nuestro Dios. Padre, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos y te damos las gracias. Maravilloso y digno eres tú. Toda la gloria y honor te pertenece, Señor. Ayúdanos a velar, a orar, a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, a lo que nos edifica, a lo que no nos edifica. Que actuemos con sabiduría, oh Dios, con esa sabiduría que viene de lo alto, porque el enemigo es astuto y engaña a muchos, atrapa a muchos, desubica a muchos, pero nosotros te vamos a seguir a ti. Espíritu Santo, ven sobre nuestras vidas y ayúdanos a seguir el camino del Señor y a perseverar hasta el final y no claudicar. En el nombre de Jesús, amén. Yo quiero preguntar a los que me ven, a los que están acá, ¿alguno no tiene a Cristo en su corazón? Que pueda hacer esta oración conmigo y afirmarse con Dios. Si se ha apartado del Señor, tiempo de reconciliarse. Si no tiene a Cristo, acéptalo en su corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco la necesidad de ti y hoy abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. He sido frágil, he cedido espacios, el enemigo me ha confundido, pero hoy, oh Dios, decido vivir para ti, ubicarme en ti, crecer en ti. Te lo pido, te lo suplico, perdona mis pecados, mis faltas y mis errores, y entrego todo lo que soy a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión a través de... El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Búsquenos en www.cuadrangular.org y como Centro Evangélico Cuadrangular en nuestras redes sociales. Contáctenos a los teléfonos 2220-1840, 2220-1841 o envíe su WhatsApp al 3160-9742. Visítenos en la Quinta Avenida de Comayagüela, entre 12 y 13 calle. ¡Le esperamos!